Fundamentalmente toda una vida en el periodismo, pero también eso le dio paso al poeta, al historiador, al investigador. Es un querido amigo, Mario Novak. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenas noches. Un placer estar nuevamente en contacto contigo. Mario, yo decía, más o menos 2 años les ha llevado este trabajo para conformar la cantata de las huelgas patagónicas. Sí, es cierto, empezamos nosotros recreando la historia a partir de estos sucesos, ya que se avecinaba el siglo de estos episodios que marcaron para siempre la historia del entonces territorio nacional de Santa Cruz. Y empezamos de a poco a cantarle en este caso Martín Leós, y yo a escribirle algunas cosas. Las primeras de ellas eran Los Gauchos del 21, un recitado de 10 cuartetas que le daba marco a todo esto. Después vino Facón Grande, la figura más emblemática. Pero también hay en este recorrido obras como a don Ramón Outerelo, el gallego. También hablas allí de Fernando Solano Palacio, de Eduardo Puente Carracedo. Bueno, tanta gente que vos recuperaste a través de la historia, de la investigación, y la pusiste en superficie, ¿no? Sí, es cierto, porque en un momento, estoy viendo acá, repasando, el 27 de agosto del 2016, yo escribo un artículo porque encontré ahí, en un par de renglones, la historia de Solano Palacio. Y realmente me impactó y me cautivó, porque justamente en noviembre, 15 de noviembre del año 1914, es cuando ese anarquista español, asturiano en realidad, se presenta acá en el territorio nacional de Santa Cruz movilizando a la peonada, a los trabajadores rurales. Es la primera huelga, es el primer rastro que el anarquismo deja en el territorio de Santa Cruz, con un petitorio absolutamente básico. Desde el punto de vista humano, si uno lo analiza, no puede creer que sean las cosas que se reclaman, como que los obreros rurales no pagaran más la comida, el patrón no cobrará los peines y cortantes que se destruyen en el momento de la esquila, el pago del médico será voluntario, o sea que ese pago no es obligación del peón, y pide 85 pesos mensuales para los carreros y la comida 5 pesos, y que los esquiladores deban recibir la comida gratis. Lo que pasó es que le dijeron absolutamente que no, y lo sacaron poco menos que a patadas de la estancia esta, que se llama Mata Grande, que sigue hasta hoy, porque los dueños, los británicos de aquel entonces, hoy tienen descendientes que son diputados, legisladores. Esto nada quiere decir, ¿no? Pero es como los apellidos se han ido perpetuando y ocupando lugares de importancia en la política y en la sociedad. Mario, bueno, uno accede a estos hechos a través de la lectura, de la investigación, de la historia, pero ¿cómo ha sido este proceso de luego pasarlo por la poesía y a través de la música? Es decir, ir buscando las palabras, la melodía que, bueno, te dejara a vos conforme en cuanto a la transmisión también de la historia a través de la música y de la letra. Sí, exacto. Si me permitiste, termino con la historia de Solano Palacio, porque te decía, es realmente impactante. Le aplican la ley de residencia. La ley de residencia era esa nefasta ley mediante la cual se libraban de los reclamos sociales, digamos, de los luchadores sociales y sindicales, y es una ley que la terminó de derogar Frondizi. Esto rigió durante todo el gobierno radical y durante todo el gobierno peronista. Esto está así en la historia. Después, bueno, vuelve Solano Palacio después de haber sido una figura excluyente en la lucha de la Guerra Civil Española. Es deportado cuando termina la guerra y se instala en Chile, y es quien lleva adelante una serie de reclamos que mantienen vivo al espíritu del anarquismo. Ya en sus últimos años decide volver a Asturias. Y esta historia y muchas otras nos llevó a elaborar un cancionero
que se nutra de lo histórico. Acá no había, o por lo menos no tenemos registro de canciones que hablaran del gallego Ramón Euterelo, ese líder de la zona central del territorio de Santa Cruz, lo que llamaban los anarquistas en ese momento la columna del centro del territorio. Y era el hombre más combativo, digamos, el que pensaba que había que ir hasta las últimas consecuencias, en los reclamos y en la movilización. Mozo de actividad, mozo de profesión, y acá un luchador social en un pueblo que recién nacía, que se llama ahora Comandante Luis Piedrabuena, y antes era Paso Ibáñez. Así que así empezamos, tomando la referencia de cada líder de esta protesta, de esta lucha. Claro, porque también está por allí Puente Carracedo, bueno, Eulogio Alonso, Valeriano Fernández, las mujeres de la Patagonia Trágica, por nombrar solo algunos y no a los más masivamente conocidos, ¿no? Claro. Hay Eduardo Puente Carracedo, es el anterior dirigente a la llegada de Antonio Soto, quien se convierte en el líder de la Patagonia rebelde, de la Patagonia Trágica. Eduardo Puente Carracedo también fue deportado después de haber sido maltratado, torturado en la cárcel de Ushuaia, luego de encabezar una protesta en el territorio de Santa Cruz en marzo del año 2018. Vale decir que la semilla de la actividad del anarcosindicalismo ya estaba siendo germinada. Puente Carracedo es alguien que también termina trágicamente sus días en una prisión del franquismo, en la Guerra Civil Española, y es una de las historias más dramáticas de las que se pueda tener registro, porque yo me tomo el atrevimiento de recrear, de novelar cómo son las últimas horas de Puente Carracedo y de un compañero de calabozo que era un reconocidísimo artista y dibujante que se llamaba Camilo Díaz Baliño. Ambos corrieron ese dramático destino de ser asesinados por la dictadura del franquismo, cuando los carceleros los sacan en el paseo nocturno, que era la antesala de la muerte, primero a Camilo Díaz Baliño y una semana después al Nécoras, a Eduardo Puente Carracedo. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Río Gallegos, estamos hablando con Mario Novak, que es quien aportó la letra para esta cantata de las huelgas patagónicas que se va a presentar mañana. La música estuvo a cargo de Martín Leós. Fueron entrelazando en algunos casos primero tu letra y después la música, primero la música, luego la letra. ¿Cómo fue esta construcción de la cantata, Mario? Martín es alguien muy talentoso, realmente muy talentoso, que interpreta perfectamente lo que es la creación musical. Vos le ponés una letra, inmediatamente tiene una melodía, y realmente hay una de las canciones de Eulogio Alonso. La de Eulogio Alonso es una historia real de un vecino de nuestra ciudad, a quien vimos en años de lucha, de esfuerzo, de trabajo, un sobreviviente de la masacre de las huelgas del 21. Él logró tener un par de hoteles, el Alonso y el Covadonga, y hay una milonga preciosa que escribimos y musicalizó Martín Leós. Esta es una de las partes que nos tomamos la libertad, la licencia de hablar del habitante, del vecino común, como Eulogio Alonso, y quien lo salva, que es Valeriano Fernández, quien le da solidariamente cobijo en su casa cuando eran perseguidos por el ejército. Así que bueno, hemos logrado con las mujeres de la Patagonia Trágica, que tampoco se las puso en primer lugar de la escritura, de la historia o de la memoria, y muchas de ellas eran inmigrantes, ya sea españolas, chilenas, alemanas, que vinieron a forjarse un porvenir, y en la mayoría de los casos no lo lograron. Y tenemos también, en este caso, la historia de la compañera, de la amada de Albino Argüelles, el dirigente de la columna central de Puerto San Julián, también fusilado en los primeros días de diciembre
en un lugar que se llama Tapera Casterán, cerca de Gobernador Gregores. Mario Novak, para ir cerrando, vamos a recordarle a la audiencia que la presentación, el estreno de esta cantata de las huelgas patagónicas se hace mañana en Caleta Olivia a las 9 de la noche, pero aquí desde lejos también podemos acceder, ¿verdad? Sí, efectivamente. Esto va a ser transmitido a partir del soporte técnico de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, en este caso la Unidad Académica de Caleta Olivia, que nos ha invitado, y hemos tenido el honor de que la presentación se lleve adelante allí en una casa de altos estudios, en las jornadas que realiza la universidad con motivo del centenario de las huelgas de la Patagonia Rebelde. Qué lindo, a las 21 horas entonces a través del canal de YouTube, por ejemplo, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, sede Caleta Olivia, podemos acceder a este estreno nacional de la cantata de las huelgas patagónicas. Mario, me vuelvo de Río Gallegos, te dejo allí, pero me traigo algo de música, quiero compartir Milonga del Asturiano, que habla ahí de Solano Palacio, ¿verdad? No, en este caso habla de Eulogio Alonso. Ah, de Eulogio Alonso. Ahí está. El Asturiano es una milonga que compartimos ahora para despedirnos. Un abrazo grande y bueno, todo el éxito mañana, Mario. Muchísimas gracias, Sergio, un abrazo enorme y gracias por estar siempre apuntalando lo que se hace desde la Patagonia y fundamentalmente desde Santa Cruz. Abrazo grande. Ahí tenemos Milonga del Asturiano, letra de Mario Novak, música de Martín Leós. Eulogio Alonso ya vuelve, en su cintura un cuchillo y su destino jugado a las patas de un tordillo. Sabiendo que fusilaban, Eulogio quiso partir. Cuando pidieron que elija entre caballo y fusil, cuando pidieron que elija entre caballo y fusil, se despidió de los suyos sin lamentos ni reproches. Pudo llegar a Gallegos, ya viene entrada la noche. Se atropellan los recuerdos cuando se acuerda de Otto, ese anarquista alemán, ladero de Antonio Soto. Ese anarquista alemán, ladero de Antonio Soto.